En un pequeño pueblo de Iowa, los investigadores se enfrentaron a un caso difícil de describir, incluso con terminología profesional. En el centro de los acontecimientos se encontraba una casa que explotó en plena noche, dejando tras de sí un cráter y escombros carbonizados. Solo más tarde se hizo evidente que la explosión fue la culminación de muchos años de degradación interna en una familia, donde la destrucción comenzó mucho antes de la detonación. La investigación, que comenzó tras la explosión de un edificio de apartamentos en las afueras de Redfield, adquirió de inmediato una relevancia especial. La razón no fue solo la magnitud de la destrucción, sino también el contexto que se fue aclarando gradualmente durante la inspección del lugar de los hechos y los interrogatorios iniciales a los testigos. La casa pertenecía a la familia Harrison, conocida en el pueblo como una familia retraída, alejada de la vida pública y que no mantenía vínculos estrechos con sus vecinos. La explosión fue la culminación de procesos que se habían estado desarrollando en la familia durante años y que habían permanecido ocultos a los forasteros. Los investigadores determinaron rápidamente que la explosión no fue un accidente. La primera inspección mostró los signos característicos de una detonación intencionada, deformación de las estructuras de soporte, daños uniformes y restos de componentes químicos, los más utilizados para fabricar artefactos explosivos improvisados. Estos datos indicaban que la explosión se había planeado con antelación, con un claro conocimiento de la acción de los materiales y el mecanismo de detonación. El cabeza de familia, David Harrison, empleado de una fábrica local de piezas para maquinaria agrícola, fue inmediatamente detectado por las fuerzas del orden. Estaba en el turno de noche en el momento de la explosión, lo cual fue confirmado tanto por sus compañeros como por los sistemas de registro internos de la empresa. La ilógica situación: el padre de familia estaba trabajando y la casa estaba explotando en ese momento, fue uno de los primeros factores que atrajo la atención de los investigadores. Al mismo tiempo, los sucesos de esa noche se convirtieron en la clave para comprender los motivos y el estado psicológico del hombre. La casa estaba habitada por 3 personas: el propio David, su esposa Alice y su hijo Mark, quien tenía síndrome de Down y dependía completamente de su madre para su vida diaria. Mark había alcanzado la edad adulta 2 años antes del incidente, pero su nivel de independencia seguía siendo bajo, por lo que necesitaba supervisión constante. Alice era la principal cuidadora de su hijo y rara vez lo abandonaba, ni siquiera por poco tiempo. Desde fuera, la familia parecía estable. Los padres trabajaban, el hijo recibía apoyo social básico y la casa no atraía la atención de los servicios de control. Sin embargo, dentro de la familia, se fue formando gradualmente un patrón de interacción destructivo. Los hallazgos psicológicos, incluidos posteriormente en los materiales del proceso, describieron la situación como una que trascendía los problemas típicos de las familias que crían a hijos adultos con discapacidad intelectual. Alice se fue aislando emocionalmente de su marido y amigos y redujo su círculo de comunicación con su hijo, proporcionándole un nivel excesivo de cercanía y dependencia. Según los datos obtenidos durante el análisis de diarios y notas personales, la mujer no solo exageró su rol como cuidadora, sino que también fomentó patrones de comportamiento peligrosos para el desarrollo mental de su hijo. Los investigadores determinaron que se produjeron graves violaciones de los límites entre madre e hijo en la familia, que no se reflejaban en la descripción de los materiales como actos físicos directos, sino que claramente traspasaban el marco de las normas sociales aceptables. Cuando David descubrió accidentalmente indicios de dicha relación, su estado emocional cambió drásticamente. Los materiales de la investigación indican que el hombre padecía un grave trastorno psicológico, que no se registró oficialmente, ya que no buscó ayuda. Según sus colegas, se volvió retraído, irritable, a veces distraído, como si no participara en ninguna conversación. Paralelamente, comenzó a interesarse por temas relacionados con materiales explosivos, electricidad y el cableado de sistemas subversivos. Esto fue confirmado por el historial de búsqueda de su ordenador personal, incautado durante un registro en el garaje de su trabajo. La investigación estableció que la explosión se había estado preparando durante varias semanas. David compró los componentes necesarios por partes en varios comercios para evitar sospechas. Colocó el artefacto explosivo en el sótano de la casa, aprovechando las características estructurales de la habitación para maximizar su efecto destructivo. El mecanismo remoto estaba configurado para funcionar de noche, cuando todos los residentes estaban en casa durmiendo. Alice y Mark se encontraban en la casa en el momento del incidente. Según los resultados de la investigación, la explosión ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada.
La potencia fue suficiente para destruir por completo la parte central del edificio y causar la muerte instantánea de las dos personas que se encontraban en su interior. Los vecinos, al oír la onda expansiva, llamaron a los servicios de emergencia, pero para cuando llegaron los bomberos, ya no había nadie a quien rescatar. La parte 1 concluye con una descripción de la investigación inicial y el establecimiento de los hechos clave. La explosión fue deliberada, el mecanismo fue artesanal y el principal sospechoso fue David Harrison. Los investigadores tuvieron que descubrir los motivos, la dinámica familiar y los acontecimientos que llevaron a la decisión que culminó en la tragedia. Tras establecer la detonación deliberada, la investigación procedió a analizar la estructura interna de la familia Harrison. La tarea principal fue comprender qué eventos y procesos psicológicos llevaron a David a decidir crear un artefacto explosivo improvisado y volar su propia casa. Para ello, los investigadores reconstruyeron la vida cotidiana de la familia utilizando testimonios de familiares, materiales de servicios sociales, historiales médicos, archivos escolares y documentos personales encontrados entre los escombros. La primera línea de trabajo fue estudiar el desarrollo de Mark Harrison. La documentación médica indicó que el niño presentaba una forma clásica de síndrome de Down con un nivel moderado de deterioro cognitivo. Según las evaluaciones de los especialistas en los primeros informes, Mark requería apoyo constante para realizar las tareas domésticas básicas, pero al mismo tiempo mostraba sociabilidad, interés en la interacción y capacidad para aprender de ejemplos prácticos. Los psicólogos escolares lo describieron como amable, emocionalmente sensible y propenso a desarrollar un profundo apego a quienes lo cuidaban. En la adolescencia, el patrón de interacción entre Mark y su madre cambió. Según conocidos cercanos, Alicia abandonó gradualmente su vida fuera de la familia. Dejó de participar en clubes locales, renunció a su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca y dejó de mantener contacto con sus exnovias. Los trabajadores sociales que visitaban a la familia ocasionalmente notaron el alto nivel de involucramiento de la madre en la vida de su hijo, pero no lo definieron como una desviación, ya que el cuidado excesivo es frecuente en familias con niños con discapacidades del desarrollo. Sin embargo, con el tiempo se vio que se traspasaba la línea entre el cuidado y la dependencia patológica. Las anotaciones del diario de Alice, que las fuerzas del orden encontraron en un cajón metálico cerca de su escritorio, mostraban un patrón característico. La mujer se describía a sí misma como la única persona que podía comprender a Mark. Al mismo tiempo, enfatizaba que su hijo era su centro emocional. No había referencias directas en estas anotaciones a acciones que pudieran clasificarse como delictivas, pero el contexto sugería que el nivel de cercanía emocional entre ellos trascendía los límites de un funcionamiento familiar saludable. Conclusiones posteriores de psicólogos forenses indicaron la presencia de una relación de codependencia en la que la madre sustituyó todos los roles sociales de su hijo, impidiéndole desarrollar una identidad propia. Con base en el testimonio de familiares, se estableció que David había intentado influir en la situación durante años, insistiendo en la participación de los servicios sociales, consultas con especialistas y un control parcial sobre la crianza de su hijo. Sin embargo, Alice bloqueó estos intentos, argumentando que personas externas no comprendían las peculiaridades de su familia y podían perjudicar a Mark. El padre se distanció cada vez más de su esposa e hijo, pasaba más tiempo en el trabajo, evitaba las discusiones domésticas y expresó repetidamente a sus amigos su preocupación porque la dinámica familiar se estaba descontrolando. Un punto de inflexión significativo en la situación ocurrió aproximadamente un año antes de la explosión. El expediente contiene el testimonio de un familiar de Alice, a quien la mujer le contó accidentalmente sus dificultades para establecer límites en la comunicación con su hijo. La transcripción del testimonio describió la situación como una en la que Mark comenzó a mostrar un interés excesivo en su madre, y ella no contaba con los recursos psicológicos necesarios para detener este comportamiento. El texto no especificaba la naturaleza de la interacción, pero los investigadores concluyeron que Alice no controló el proceso de desarrollo de esta dependencia y permitió que se profundizara. Estas suposiciones se confirmaron mediante la correspondencia en el ordenador de casa de Alice, donde buscó información sobre situaciones difíciles en el cuidado de adultos con discapacidad intelectual, incluyendo temas como la pérdida de control sobre las reacciones conductuales, la transferencia incorrecta del apego emocional y los límites psicológicos entre el cuidador y la persona a cargo. La mayoría de las búsquedas indicaron que la mujer temía perder autoridad y evitaba contactar con especialistas por temor a ser condenada. Los acontecimientos que llevaron a la radical decisión de David se desarrollaron gradualmente. Según el testimonio de un vecino, el hombre salió de su garaje en una ocasión muy alterado,
afirmando que se había dado cuenta de que algo indebido estaba sucediendo en la casa. En ese momento, no especificó el contenido de sus sospechas, pero los investigadores creen que fue entonces cuando el padre recibió la primera confirmación de las conductas peligrosas entre Alice y Mark. Los materiales incluyen notas de su cuaderno de trabajo, donde el hombre señaló que se sentía traicionado y creía que la situación no podía corregirse sin medidas drásticas. Estas notas carecían de detalles, pero su contenido indicaba una creciente tensión interna y una sensación de impotencia. Al mismo tiempo, comenzó a mostrar interés por los aspectos técnicos de los mecanismos explosivos. En el taller, la policía encontró varios cuadernos con anotaciones sobre circuitos eléctricos, cálculos de presión y métodos de voladura de estructuras. El análisis informático confirmó que David había estado revisando durante varios meses materiales relacionados con la creación de dispositivos caseros. Esto indicó una actividad planificada, no un acto impulsivo. Los eventos previos a la explosión se reconstruyeron utilizando datos de teléfonos móviles, recibos y testimonios de empleados de la tienda. Se estableció que 2 semanas antes del incidente, David compró los componentes necesarios, incluyendo cables, productos químicos y elementos electrónicos. Tras ensamblar el dispositivo en el sótano, probó las partes individuales del circuito en el garaje para asegurarse de que el mecanismo funcionara. La noche de la explosión, salió temprano para trabajar, lo cual fue confirmado por las grabaciones de las cámaras de vigilancia en el estacionamiento de la empresa. Una parte importante de la investigación fue esclarecer los motivos del esposo. Las conclusiones oficiales indicaron que David consideraba la situación desesperada y no veía ninguna forma legítima de influir en el comportamiento de su esposa ni de acceder a ayuda profesional. Sus notas reflejaban una sensación de profunda perturbación en la estructura familiar y el temor de que los sucesos dentro de la familia pudieran tener consecuencias destructivas a largo plazo. No registró ninguna intención de dañar a otras personas fuera del hogar, como lo evidencian el momento y el lugar de la detonación. La segunda parte concluye estableciendo la dinámica general de la familia y describiendo cómo la relación de cuidado entre madre e hijo se convirtió gradualmente en un patrón destructivo que se salió de control y se convirtió en la base de las acciones de David. La siguiente etapa de la investigación se centró en reconstruir el estado psicológico exacto de todos los miembros de la familia en los meses previos a la tragedia. Los investigadores solicitaron la colaboración de psicólogos forenses, quienes analizaron no solo el comportamiento de David, sino también la información recopilada sobre Alice y Mark. El objetivo era determinar si existía la posibilidad de prevenir el incidente mediante una intervención temprana y si existían indicios que indicaran la destrucción gradual del sistema familiar. El examen psicológico confirmó que Alice había desarrollado una dependencia persistente del rol de cuidadora. Los documentos indicaban que su estabilidad emocional se basaba completamente en la relación con su hijo. Evitaba el contacto social, no dependía de su esposo y se aislaba del mundo exterior. Estos patrones de comportamiento se consideran un factor de riesgo para el desarrollo del apego patológico, que, según los expertos, se formó en este caso. El análisis de sus diarios mostró una tendencia a idealizar a su hijo y una devaluación del rol del esposo, lo que indicaba una alteración del equilibrio familiar y un aumento de los conflictos. Según los expertos, Mark no podía evaluar de forma independiente los límites y las normas de interacción debido a su condición. Su comportamiento reflejaba el nivel de dependencia de su madre, que no corregía sus reacciones emocionales ni establecía estructuras claras de interacción. Esto fue confirmado por las conclusiones de los expertos, quienes señalaron que el desarrollo de dinámicas destructivas era una consecuencia previsible de la falta de control por parte del cuidador adulto. Durante la reconstrucción de los hechos, los expertos enfatizaron que dicha situación requería asistencia sistémica, la cual la familia no recibió debido a la reticencia de Alice a buscar apoyo. El estado psicológico de David, según el análisis de los expertos, se caracterizaba por una creciente sensación de impotencia. Carecía de herramientas reales para influir en la situación. Alice controlaba plenamente la interacción con los servicios sociales, y Mark no era capaz de explicar ni comprender de forma independiente sus propias reacciones conductuales. David no se dio cuenta de la magnitud del problema durante mucho tiempo, ya que se encontraba aislado de la vida familiar. Al comprender que la situación había sobrepasado los límites aceptables, el hombre experimentó un colapso psicológico agudo, que se manifestó en cambios bruscos de humor, conflictos laborales e irritabilidad. Los materiales recopilados indican que David consideró varias opciones de acción.
Las notas mencionaban planes para contactar con los servicios sociales, consultar con un abogado y hablar con médicos, así como un intento de separar temporalmente a Mark de Alice para que especialistas evaluaran su estado. Sin embargo, ninguna de estas ideas se materializó, y los investigadores concluyeron que el hombre carecía de recursos psicológicos suficientes para actuar dentro del marco de los procedimientos legales. Sus notas internas indicaban la sensación de que el sistema no podría evaluar adecuadamente la situación sin pruebas concretas, y no consideraba posible obtenerlas. La investigación prestó especial atención a la rapidez con la que David pasó de intentar resolver la situación racionalmente a desarrollar un plan para destruir la casa. Los materiales indican que, durante aproximadamente 2 meses antes del incidente, dejó de registrar alternativas y se centró exclusivamente en diagramas técnicos, cálculos y preparación de componentes. El espacio de trabajo en el garaje estaba dispuesto de forma que facilitara el montaje del dispositivo, lo que implicaba determinación y acciones sistemáticas. Los investigadores descubrieron que, durante este periodo, David prácticamente no interactuó con sus familiares. Regresó del trabajo, no mantuvo conversaciones largas, evitó conflictos y no intentó cambiar el comportamiento de Alice ni de Mark. El testimonio de sus compañeros indicaba que mantenía la calma y la moderación, pero parecía cansado, exhausto y actuando por inercia. Los psicólogos concluyeron que se trataba de una etapa de agotamiento emocional, durante la cual la decisión de tomar una acción radical ya estaba tomada y solo faltaba implementarla. Tras establecer el contexto psicológico de la tragedia, la investigación procedió a detallar los aspectos técnicos de la explosión y a analizar las acciones de David en los últimos días previos al incidente. El primer paso fue la reconstrucción del mecanismo del dispositivo. Los expertos en explosivos determinaron que el circuito utilizado pertenecía a la categoría de estructuras caseras que pueden fabricarse sin equipo especial, pero que requieren conocimientos básicos de electricidad y reacciones químicas. Los componentes ensamblados incluían materiales disponibles comercialmente, en particular reactivos químicos de uso doméstico, así como temporizadores electrónicos. Según el examen, el mecanismo explosivo constaba de 2 partes principales, una unidad de carga y un fusible eléctrico remoto, que podía programarse para un tiempo específico. El dispositivo se colocó de forma que la energía máxima de la explosión cayera sobre la parte central de los cimientos, lo que provocó la destrucción instantánea de la estructura del edificio. Las conclusiones de los expertos indicaron que el hombre había dedicado mucho tiempo a probar elementos individuales del mecanismo, ya que la naturaleza de los daños indicaba un conocimiento preciso de las propiedades estructurales de la casa. El análisis de las compras realizadas por David durante el último mes confirmó la preparación planificada. Distribuía las compras entre diferentes tiendas y farmacias, evitando las visitas regulares al mismo punto. Usaba un coche de empresa para transportar materiales, lo que justificaba porque recogía materiales sobrantes para el trabajo. Esto confirmaba su intención de no llamar la atención ni dejar una secuencia clara que pudiera alertar a terceros. Paralelamente, se continuó el análisis del comportamiento de Alice y Mark durante este periodo. 2 semanas antes del suceso, los peritos encontraron en el diario de Alice anotaciones en las que la mujer describía cansancio por las tareas domésticas y una creciente sensación de presión. Registraba una disminución en su capacidad para controlar el comportamiento de su hijo, pero no consideraba la posibilidad de buscar ayuda. El análisis de estos textos mostró que desconocía el peligro de la situación, ignorando las señales de un empeoramiento del problema. Estos registros describían un ciclo recurrente: agotamiento emocional, alivio a corto plazo y retorno a la custodia total sin cambiar el enfoque. A partir de los datos de las conexiones telefónicas, se registró que Alice prácticamente no tenía contacto con amigos ni familiares. La última llamada telefónica larga se realizó un mes antes de la explosión, y los testigos describieron su contenido como superficial. En la conversación no mencionó ningún problema familiar. Esto coincidía con la tendencia general: negar externamente las dificultades y concentrarse por completo en el mundo interior de su propio hogar. Unos días antes de la explosión, los vecinos notaron los raros movimientos de Mark en el patio. Su comportamiento fue descrito como caótico, pero no agresivo. Caminaba por el patio, examinaba objetos y, a veces, se volvía hacia su madre, que lo seguía a cierta distancia. Los testigos no notaron nada que pudiera indicar la inminente tragedia. Los investigadores concluyeron que ningún miembro de la familia, excepto David, conocía los preparativos de la explosión. David parecía tranquilo durante ese tiempo. Según sus compañeros, el día de la tragedia habló poco,
pero se mantuvo sereno y no mostró signos de estrés. Las cámaras de la empresa registraron su llegada antes de lo habitual, así como una larga estancia en el vestuario antes del inicio del turno. Durante este periodo, no llamó a casa, no envió mensajes ni realizó ninguna acción que pudiera indicar vacilación. El punto culminante de los hechos ocurrió a la 1:04 de la madrugada. El temporizador sonó en un momento en que no se percibía movimiento en la casa. El examen indicó que ambas víctimas murieron instantáneamente. La onda expansiva destruyó completamente la parte central de la estructura, tras lo cual la casa se derrumbó. Los vecinos que escucharon el sonido lo describieron como breve pero muy fuerte. Unos minutos después, el edificio quedó envuelto en llamas causadas por una tubería de gas dañada. Al llegar, los bomberos solo pudieron localizar el incendio. Las operaciones de rescate fueron imposibles debido a la destrucción total de la estructura. Las unidades de patrulla establecieron inmediatamente un perímetro e informaron a la jefatura del departamento sobre la sospecha de una explosión intencional. Los investigadores se centraron entonces en establecer la secuencia de las acciones de David en las últimas horas previas a la detonación. No hubo llamadas a los servicios de emergencia, familiares ni compañeros. Un análisis de su ordenador mostró que el día anterior a la explosión había borrado algunos de sus archivos técnicos, pero no todos. Se encontró una breve nota en su cuaderno de trabajo que indicaba la hora correspondiente al momento de la detonación. Tras completar el examen técnico, la investigación registró la secuencia final de los hechos, recopilando una amplia gama de pruebas, desde evaluaciones psicológicas hasta el análisis del mecanismo explosivo. Se confirmó que la dinámica destructiva en la familia se venía desarrollando desde hacía tiempo y no se había visto acompañada de consultas con especialistas. Las acciones de David se consideraron planificadas y coherentes, y la tragedia, consecuencia de la existencia aislada de la familia sin intervención externa.